porque el bienestar de Sopó también se escucha. Esto es A Su Salud, en la mañana. Es A Su Salud en la radio pública de Sopoy en la mañana. Todos los martes llega a nuestra sección A Su Salud, espacio en el que a través de los profesionales de la Secretaría de Salud conocemos algunas recomendaciones, compartimos temas de interés para los soposeños y también, por supuesto, nos dedicamos a contar sobre algunas conmemoraciones que a nivel internacional se dan y que resultan siendo muy importantes. Por ejemplo, por estos días se habla del Día Mundial del Asma, la conmemoración del Día Mundial del Asma, que es el primer martes del mes de mayo, que corresponde justamente al día de hoy, y también cada 5 de mayo, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, se conmemora el Día Mundial de la Higiene de Manos. Por eso, hoy a través de estos dos temas, vamos a dar un poco de información, a dar algunas recomendaciones puntuales y a conocer pues sobre esta condición especialmente, empezando por el asma. Por eso nos acompañan el día de hoy el doctor Fabio Rodríguez, él es médico pediatra, desde la Secretaría de Salud nos acompaña, ya nos ha acompañado varias veces también, y hoy viene el doc acompañado también con dos invitadas que son la doctora Estefanía Moreno y la doctora María Paula Molina. Empecemos saludando al doc Fabio. ¿Cómo está, doc? Bienvenido a la mañana, ¿cómo va todo? Bien, gracias Julián y nuevamente aquí acompañándolos en esta emisión llena de información, buscando generar nuevos hábitos de vida saludable en nuestra comunidad soposeña y pues muy bien acompañado hoy de la doctora Estefanía, que es médica de la Universidad UTCA, y de la doctora María Paula de la Universidad de La Sabana. Bien, bienvenida entonces, doctora Estefanía, un placer para nosotros tenerla aquí. Buenos días, muchas gracias. Pues nos place a nosotros estar acá pudiendo brindar esta información para toda la población de Sopo. Igualmente, bienvenida, doctora María Paula, un placer tenerla con nosotros en Sopo FM. Buenos días, Julián, gracias por la invitación, estamos muy felices de acompañarlos el día de hoy. Bueno, como lo decía, empecemos por el asma. En muchas ocasiones llega este diagnóstico, digamos, en la niñez, cuando nos empezamos a preguntar por qué el niño tose tanto, por qué cuando corre, cuando hace esfuerzo físico se fatiga, y muchas veces ese tipo de síntomas, digamos, de los más simples pueden llegarnos a confundir y, por qué no, antes de ir al médico, a que los papás tengamos un diagnóstico equivocado. Empecemos por ahí, doc, ¿cómo se identifica y cómo se diagnostica el asma? Sí, bueno, el asma, y antes de contestar te voy a decir el Día, ¿no?, Internacional del Asma. Se viene celebrando desde 1998, como tú lo dices, el primer martes del mes de mayo. Y esto es porque el asma es yo no lo llamaría una enfermedad, la experiencia, el compartir con muchos colegas y sobre todo especialistas en asma me hicieron dar cuenta que es una condición con la que uno nace y con la que uno tiene que aprender a convivir, porque ahora sí, respondiendo a tu pregunta, cuando a un papá o una mamá le dice, no, es que tu niño parece que puede tener una condición como el asma, pues es como si se les viniera el mundo encima, como si les cayera un balde de agua fría. Entonces, tranquilos, porque es una condición, ¿sí?, que está muy, muy determinada por factores genéticos y principalmente hoy en día factores ambientales. El asma se ha visto, basado en esta segunda premisa, que ha venido aumentando últimamente en las últimas décadas del siglo pasado y al inicio de estas, pasando de un 6% a casi un 20% de la población afectada, y esto es debido a que tenemos aeroalergenos, que son sustancias contaminantes del aire, de la polución, que están induciendo procesos inflamatorios bronquiales. Y desde antes conocíamos una variante del asma que se presentaba más que todo en nuestros abuelitos, que era el EPOC, cuando se exponían al humo de cigarrillo de manera continua, a las cocinas de leña o de carbón, y todo este material particulado pues les genera una inflamación crónica en los bronquios, no determinada genéticamente sino más ocupacionalmente, y que generaba pues una enfermedad muy similar al asma. El asma es una condición entonces que se puede tratar, que la inhaloterapia, ¿no?, es uno de los elementos fundamentales, pero pues recordemos, más que una enfermedad es una condición que podemos controlar. Doctora María Paula, ¿es prevenible el asma? Digamos que el asma como tal es una condición que viene en cuanto a diferentes determinantes, no solamente genéticos, como antecedentes en la familia de la misma condición en padre o madre,
o también en hermanos, sino que no es más como prevenible la condición, sino prevenible los desencadenantes en crisis. Es decir, podemos a través de diferentes factores en nuestro hogar prevenir que el niño haga crisis por una patología de base que esté diagnosticada, como lo es tratar con la humedad, la limpieza del hogar, darse cuenta que algunos, no sé, limpiadores de piso pueden desencadenar como esas reacciones alergénicas en el niño, o incluso el uso de tapabocas también nos previene las infecciones virales que pueden ser desencadenantes de crisis. Hablando de los niños, me parece también muy importante el tema, doctora Estefanía, porque cuando se diagnostica el asma en niños, creo que también hay una parte importante que hay que hacer y es formar a los padres, es decir, en los medicamentos, la disciplina, justamente los cuidados, como lo decía la doctora María Paula, identificar cuáles son esas sustancias de pronto ambientes que hay que evitar. ¿Cómo se debe hacer ese trabajo con los padres para que también, digamos que esa formación en cuanto al cuidado de una persona con esa condición pues se pueda dar de la forma adecuada? Exacto, pues principalmente se debe tener en cuenta que los padres deberían tener una previa educación ante estas situaciones y no esperar a que tengan que acudir a un centro de salud con su hijo enfermo para que se brinde esta atención en cuanto al paciente y en cuanto a la educación del padre. Como tal, pues se tienen en cuenta los factores que ya mi compañera indicó, que son pues los contaminantes ambientales, los polvos, los virus, todos estos factores que pueden hacer que se exacerbe como tal la enfermedad. Entonces se puede educar a los padres de familia en cuanto a limpieza, en cuanto al buen uso del lavado de manos, que es un factor principal también de proliferación de los virus. Y como tal, sí, medidas de prevención que nos limiten a que haya una contaminación de los niños. Es muy importante también, y gracias, doctora Estefanía, tener en cuenta la alimentación, ¿no? Un factor fundamental hoy por hoy. Tenemos sustancias en los alimentos que son conocidas como xenobióticos, colorantes, preservantes, endulzantes, bueno, un sinnúmero de sustancias químicas que ingresan a través de la ingesta y pueden llegar a desencadenar en personas susceptibles, niños, adultos, ¿sí? Cualquiera de nosotros, no solamente el asma, ¿no? Reacciones alérgicas como la urticaria, la dermatitis, pero pues como hoy estamos hablando del asma, en los niños, donde hay estos factores de riesgo que mencionan las doctoras, recomendamos una alimentación saludable. ¿Cuál es esta? La que se compra en plaza, se pela y se prepara en casa. Eso lo hemos hablado varias veces, es la importancia de la alimentación. De hecho, Doc, creo que cuando hablamos de muchos temas respiratorios, sobre todo cuando son temas virales y de defensas, hablamos también de la importancia de algo como la lactancia materna, por ejemplo, de la lactancia exclusiva que hemos hablado en varias ocasiones. Doc, quiero preguntarle también a propósito de eso y sobre el manejo de este tema en los niños, ¿en qué momento acudir a los servicios médicos? Es decir, hasta qué punto de pronto de una crisis asmática es manejable en casa y en qué punto debemos acudir a los servicios médicos. Sí, el asma es sin lugar a dudas una enfermedad que se puede y se debe manejar en casa, desde la prevención y cuando ya se da la exacerbación porque entró en contacto con un virus, perdón, un cambio brusco de temperatura como los que estamos teniendo hoy por hoy. Abril lluvias mil, mayo mes del rayo, entonces tenemos bastante afluencia de niños con asma en urgencias. ¿Cuándo nosotros debemos acudir? Generalmente el primer episodio, ¿sí? Coge desprevenidos a los papás cuando ustedes ven que el pecho comienza a generar silbidos o lo que comúnmente se denomina hervidera o ronroneo de pecho, es porque probablemente los bronquios se están obstruyendo y se están acumulando de moco. Ustedes van a ver cómo el niño empieza a aumentar su esfuerzo para tomar aire y exhalarlo, entonces hay un aumento del esfuerzo respiratorio, un aumento en la velocidad de la respiración, como si se vieran fatigados, que es lo que nosotros hemos siempre estado enseñando aquí en las instituciones de salud del municipio. Y una cosa que siempre le digo a los papás, pilas, el asma no da fiebre, el asma no necesariamente es una enfermedad infectocontagiosa y se puede presentar
sin fiebre. De ahí que los papás a veces dicen, no, pues si no tiene fiebre no es nada grave. No, pilas. La fiebre en esta condición respiratoria no es un elemento fundamental ni tampoco nos va a determinar gravedad. Entonces, es el esfuerzo respiratorio, el aumento de la frecuencia, el silbido en el pecho son como los elementos determinantes. Bien, a propósito del manejo en casa, también quiero hacerles una pregunta y esta sí va a ser una misma pregunta para los tres. Vamos a hacer esa ronda y es sobre los remedios caseros. Yo he hablado en estos micrófonos con muchos médicos y he escuchado también muchas opiniones. Hay médicos que están más hacia el lado del medicamento, del tratamiento, y también hay personas y hay algunos médicos que también se han volcado hasta hacia creer en algunos medicamentos, remedios caseros mejor y en procedimientos que se pueden hacer con cosas naturales en la casa. Por eso quiero preguntarle su opinión sobre el tema. Empecemos con la doctora María Paula. ¿Remedios caseros sí se pueden usar, sí se deben usar? Claro que sí. En cuanto a los remedios caseros, hay que tener en cuenta que el momento en el que debemos darlos es idealmente cuando identificamos que nuestro niño, que es potencialmente asmático o que tiene antecedente de crisis, está frente a una enfermedad respiratoria aguda. Es decir, un niño con resfriado común, si yo sé que comúnmente cuando le dan este tipo de enfermedades se desencadena una crisis asmática, en este momento es cuando nosotros tenemos que ofrecerle un remedio casero. ¿Qué remedios caseros se pueden ofrecer? Todo lo que sean alimentos que son antioxidantes, como lo son el jengibre, la miel, el propóleo, el limón, la naranja, son elementos que nos van a ayudar a desinflamar la vía aérea y a que nuestro niño tenga, digamos que lo que comúnmente se dice defensas o un estado de ánimo un poco más activo frente a la enfermedad. Claro, y es que hay cosas que aunque sean remedios naturales y caseros, pues ya están también probados médicamente. Doctora Estefanía, ¿algo por agregar? Y de hecho, le repito la pregunta, su opinión sobre los remedios caseros. Sí, pues según la evidencia se ha visto también de forma significativa que los alimentos, como dijo mi compañera, principalmente los antioxidantes, tienen un efecto antiinflamatorio importante. Sin embargo, pues en crisis es importante agregar que pues también es algo que actúa sinérgicamente con los medicamentos muchas veces en pro también de una mejora temprana de los pacientes. Doc, ¿usted sí o no a los remedios caseros? Pues mira, Julián, a mí me gustan los dos, dependiendo de las circunstancias. Sin lugar a dudas, cuando hay un paciente con crisis, debemos acogernos a la medicación, ¿sí? A la inhaloterapia. Utilizamos muchas veces corticoides tomados o endovenosos porque pues, es una situación que pone en riesgo inminente la vida. Pero, como tú bien lo preguntas, yo también me acojo paralelamente a los remedios caseros. Utilizamos la cebolla roja, ¿sí? Por ejemplo, la que se corta, se coloca a la cabecera de la cama. Es una tradición bastante local y a mí me gusta. Lo que pasa es que queda oliendo el cuarto a cebolla, ¿no? Pero está eso. Hay otro que, pues no sé qué tan natural es, pero antiguamente se colocaba a los niños al lado de un chivo, ¿sí? Para que inhalaran, ¿no? El olor fuerte del chivo. Yo no lo he hecho, no lo he practicado, no lo he recomendado, pero sé que en algunas, digamos, municipios o áreas en nuestro departamento se utiliza esto como un tratamiento alternativo. Yo sí que te cuento que he utilizado para las crisis de asma, por ejemplo, el citrato de magnesio, ¿sí? Y alimentos que contengan contenido elevado de magnesio, ya que este es un oligoelemento que genera una disminución del tono muscular liso de los bronquios, entonces nos sirve bastante. Yo lo he preparado como limonada con bastante efecto y casualmente a los pacientes con asma que cursan con estreñimiento se los mejora, o sea que es un doble efecto muy chévere. Y tenemos, como decía la doctora, el jengibre, tenemos los arándanos, pues esos son más de tipo preventivo para disminuir la inflamación. Y un último tema frente no tanto al remedio casero, sino a la prevención del asma, vuelvo y repito, evitar o disminuir al máximo los alimentos con altos contenidos de azúcar refinada y grasas saturadas, porque eso sí se ha visto que puede llegar a empeorar una crisis asmática. Doc, nosotros hemos hablado de los picos respiratorios. Por esta época estamos de pico respiratorio, de mucha enfermedad respiratoria, enfermedad viral. Pues mira, Julián, que sí, y algo que nos presta o nos llama mucho la atención hoy por hoy, nosotros hacemos medición de variables ambientales.
y tenemos la humedad en Sopó, está sobre todo después de las 5 o 6 de la tarde y sobre todo como en esos momentos de lluvia con la que tuvimos ayer, la humedad cuando supera el 60% en la atmósfera y sobre todo uno se va a dar cuenta, ¿no? En las habitaciones de nuestras casas, como el vidrio se va empañando, como si estuviera sudando. Ahí es un reflejo de la humedad que tenemos. La humedad se vuelve en un factor condicionante de exacerbación de crisis asmáticas. Por esta época, abril y mayo, son épocas de pluviosidad como las que hemos vivido y sí, definitivamente acogemos a que los papitos utilicen, sí, consulten de manera racional los servicios de urgencias y utilizar cada una de estas medidas preventivas que les hemos dado el día de hoy, pues para no atiborrar los servicios de urgencias. Doc, quiero preguntarle algo de lo que he sido no solo testigo, sino yo creo que víctima también. Las mamás a veces tienen la costumbre de envolver al niño en saco, chaqueta, cobija, bufanda, gorro y guantes. ¿Sí es necesario tapar tanto a un niño? Bueno, yo siempre les digo que uno debe vestir al niño como uno se vestiría, ¿sí? Porque a veces uno le exagera. Que no se puede mover sí, ni siquiera. Nada, y lo peor de todo es que cuando uno llega con el niño en esa condición, digamos, de sobreabrigo, ¿sí? Lo que va a generar es una mayor pérdida de líquidos, ¿sí? Por la transpiración. Y lo segundo, cuando lo van a destapar, es traerlo de Melgar, ¿sí? A Sopó en un segundo. O sea, es un cambio brusco de temperatura. Entonces lo que recomendamos es vestir al niño como nos vestiríamos nosotros. Esa es la medida más prudente. La recomendación está haciendo el mismo frío para los dos, ¿no? Bueno, vamos a llegar a un punto bien interesante del programa en el que se unen los dos temas y las dos conmemoraciones del día de hoy. Doctora Estefanía, quiero que utilicemos esto como un punto de inflexión en nuestro programa. ¿Qué relación hay entre el manejo del asma y el lavado de manos? Bueno, pues como ya te había comentado, el lavado de manos es fundamental para evitar la proliferación como tal de los virus entre los niños. Entonces, pues esta medida es preventiva en cuanto a la infección y en cuanto a que el niño llegue a presentar una crisis asmática, ya que los virus es uno de los principales causantes de la enfermedad bronquial. Como tal, pues debe ser un lavado de manos común con agua y jabón. Principalmente, pues a veces las personas piensan que únicamente con alcohol o con gel antibacterial es suficiente o con colocarse guantes, pero pues se debe priorizar el lavado de manos, que es lo más indicado para eliminar completamente o en un 99% las bacterias que transmitimos por contacto. Doc, hoy hemos hablado mucho de los niños y me parece clave porque también nos escuchan muchos padres de familia. Hay una etapa en la que los niños están con las manos en el piso una muy buena parte del tiempo. ¿Cómo podemos mantener limpias las manos de los niños? O yo creería que incluso tratar de mantener el piso más limpio más constantemente, ¿no? Pues mira, Julián, que hay contradicciones entre lo que uno pensaría y lo que se está recomendando actualmente. El asma es una condición, que surge de la teoría de la higiene. O sea, de esas mamás que vivían con el Ajax, con el Clorox, con todo esto, en las que limpian perfectamente el piso. Pero entonces eso lo vimos reflejado mucho con la pandemia de la COVID, en la que los niños permanecieron guardados, no se exponían a virus, al mugre, a pues cosas que son propias de nuestra naturaleza y hacía que el sistema inmunológico pues no tuviera retos. Y si el sistema inmunológico no tiene retos, pues el día que le llega el virus, el día que se ensució las manos, pues le dio una infección la macha y no supo reaccionar. Entonces, lo ideal, Julián y queridos oyentes, es buscar ese punto de equilibrio. Sí, o sea, los niños por naturaleza y nosotros cuando lo fuimos, pues somos experimentadores. Nos gusta coger la tierra, nos gusta coger el vaso, lanzarlo a ver si se rompe. Nosotros somos ensayo y error. Entonces lanzamos la pelota de caucho y así vamos conociendo cómo cada elemento de la materia, ¿sí? En la que nosotros nos dinamizamos en este planeta, pues a través de las percepciones nos va permitiendo entender el espacio en el que estamos y a nuestro sistema inmunológico permitirle conocer también a qué nos estamos enfrentando, porque hacemos parte de una simbiosis. ¿Dónde viene la jugada importante del lavado de manos? En el momento de la alimentación.
¿sí? Ahí es fundamental, porque ahí sí va a entrar a través de nuestra boca, ¿sí? Muchos de estos elementos que pueden ir altamente contaminados. Entonces ahí es donde sí entra en acción el tema que nos decía la doctora Estefanía, de lavarnos muy bien las manos con agua y jabón y mantenérselas limpias. Del entorno no hay que mantenerlo excepcionalmente pulcro, ¿sí? Tampoco demasiado sucio, ¿sí? Pero sí permitir que los niños dinamicen en ese entorno. Para uno lavarse las manos, pues aplicar el jabón tenemos que activarlo con un poquito de agua inicialmente, se activa generando espuma, utilizamos esa espuma durante 40 a 60 segundos, que es como lo ideal. Generalmente yo lo hago cantando la canción del feliz cumpleaños a mí, y eso es lo que dura mi lavado de manos, y abrimos el chorro para retirar obviamente el jabón ya con la polución que él mismo atrapa. Bien, Doc, entonces le entiendo que si lo llevamos al lenguaje coloquial, pues la tía le dice a uno con el bebé, déjelo que se unte un poquito de tierra, déjelo que coma un poquito de tierra que también le sirve para que coja defensa, se dice así. Sí, pues esa es la lógica que debemos mantener actualmente. Obviamente, una tierrita que no esté contaminada, ¿no? Con excrementos, con heces de animales ni orina, pero sí hace parte de nuestro lenguaje corporal inicial. Exactamente. Doctora María Paula, siguiendo con este tema del lavado de manos, quiero preguntarle, porque además el tiempo se nos ha pasado volando, quiero también preguntarle sobre qué otro tipo de condiciones o enfermedades se pueden prevenir a través del lavado de manos, ya que también pues yo creo que es un hábito que debemos mantener todos. Claro que sí, Julián. En cuanto al lavado de manos, es importante tener en cuenta que no solamente estamos previniendo nuestras enfermedades respiratorias o infecciones respiratorias, sino también gastrointestinales. Estos picos respiratorios se acompañan por eventos gastrointestinales, donde muchas veces nuestros pacientes no solamente cursan con la crisis asmática, con una rinofaringitis o una neumonía, sino que también cursan con enfermedades diarreica aguda o gastrointestinalmente, afectaciones secundarias a virus o bacterias que se pudieron haber prevenido a través del lavado de manos. Es importante tener en cuenta esto. Adicionalmente, como bien lo mencionó el doctor, para el año 2020 cursamos con la pandemia por COVID-19, en la que se enfatizó la importancia del lavado de manos, y es importante que no dejemos esto en el olvido, sino que lo prevalezcamos a través del tiempo. ¿Cuántas veces al día debería lavarme las manos, Doc? Idealmente después de que entramos en contacto con un medio externo donde hay potencialmente patógenos que nos puedan afectar. Cuando yo salgo de mi casa, cuando entro al hogar, después de haber entrado en contacto con ambientes pues que son contaminantes, también después de que uso un transporte público o antes de comer, también después de ir al baño. Todos estos momentos deben estar acompañados. El alcohol y el gel antibacterial, ¿en qué momento se deberían usar o no se deben usar? No, sí se deben utilizar. Nosotros hablamos del gel alcohol, aquel que tiene alcohol isopropílico al 60 o al 70%. Es el que, digamos, nosotros los conseguimos comercialmente. El alcohol puro es excepcional. Es decir, digamos que si no tienes agua y jabón o en su medida no hay el gel alcohol, pues tocó el alcohol puro. El gel alcohol se utiliza en entornos en los que tú no cuentas, ¿sí? Con una fuente de agua y jabón, que generalmente puede ser en el transporte público, como lo mencionaba la doctora María Paula, en escenarios en los que definitivamente tú vas a ir a un restaurante y, oye, se fue el agua, no hay con qué, pues saca uno su gel alcohol y se realiza la higiene. ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Que el gel alcohol no lava, el gel alcohol inactiva. Es decir, uno al aplicarse el gel alcohol, ahí tiene los virus y las bacterias, pero pues inactivos, los has eliminado, pero después de 5 aplicaciones consecutivas tienes que lavarte las manos con agua y jabón para aclarar precisamente todos estos contaminantes. Claro, y creo que de hecho para muchas personas se volvió un tema un poco obsesivo el tema de la higiene de las manos, y también el hecho de estar utilizando todo el tiempo el gel antibacterial y estar aplicando alcohol en las manos todo el tiempo también puede ser contraproducente, Doc. Sí, puede llegar a generar, primero, lo que te digo, hay personas que lo llevan al extremo, y eso sobre todo las personas con rasgo ansioso. Entonces ya se vuelve un trastorno de ansiedad. Ya cada hora sí tengo que estarme aplicando gel, y eso va a generar problemas como la dermatitis, ¿sí? La dermatitis por la piel se va denaturalizando, se le va perdiendo sus estratos más superficiales, y obviamente la piel tiene bacterias comensales que son propias de nuestro cuerpo, con las que nosotros convivimos y que nos ayudan a proteger, ¿sí? Nuestras capas más externas de la piel. Y lo otro, pues estás alimentando una ansiedad, ¿sí? Por una preocupación
ocupación, una preocupación que probablemente no existe. Exacto, eso hay que manejarlo también y por eso es parte de ese tema que queremos tratar hoy aquí en la mañana. Como lo decía, el tiempo en radio se nos pasa volando, pero hablamos muy chévere sobre este tema con algunas recomendaciones muy puntuales y con información que definitivamente es muy importante y muy valiosa para nuestros oyentes. Doctora Estefanía Moreno, muchas gracias por acompañarnos hoy en la mañana y por supuesto si hay un mensaje final o recomendaciones finales, este es el momento. Muchas gracias por acompañarnos. Julián, muchas gracias a ustedes por la invitación y principalmente de pronto fomentar en los padres ese hábito de pronto de instruirse en cuanto a sus hijos y en cuanto a la prevención de muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día. Exactamente, mire que esa responsabilidad de los padres de familia puede hacer que haya luego jóvenes y adultos también mucho más sanos y conscientes de su propia salud y de su autocuidado. Doctor Fabio Rodríguez, médico pediatra, también nos acompañó hoy. Doc, muchísimas gracias. Siempre son muy buenas las charlas con usted, Doc. Muchas gracias por venir. No, gracias a usted, Julián, a todo el equipo detrás de este audio y a las personas que nos escuchan en Sopó. Y bueno, un mensaje muy importante, recordar que nuestra primer medicina es nuestro alimento. ¿Sí? No me cansaré de decirlo, teniendo en cuenta que así prevenimos infecciones gastrointestinales con una buena higiene de los alimentos, un buen lavado de las manos y prevenimos exacerbaciones de condiciones como el asma. Exacto. Oiga, y Doc, ya que lo dice, yo creo que un próximo encuentro lo vamos a tener que dedicar a eso, a la inocuidad de los alimentos. Correcto, ahí estoy a su disposición, Julián. Ahí lo estaremos programando. Doctora María Paula Molina, gracias por visitarnos hoy y pues las recomendaciones finales para nuestros oyentes. Gracias a ti, Julián, y a todas las personas que hacen parte de esta radio. Recomendaciones finales, me gustaría enfatizar en cuanto a la vacunación, la importancia de cumplir a tiempo con cada una de las vacunas estipuladas por pues nuestra Secretaría de Salud en el carnet de vacunación, siempre mantenerlo actualizado y tener en cuenta que a través de las vacunas prevenimos muchas enfermedades en los niños. Sopó FM 95.6